compañeros trabajadores. ¿Qué edificio es este que se encuentra detrás mío? ¿Un templo griego o romano? O a lo mejor es un edificio que se encuentra en París. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué esta catedral, fundada bajo la dominación española, bajo la colonia española, tiene un frente estilo neoclásico francés? ¿Por qué, cuando el resto de las catedrales americanas mantienen sus fachadas del período en que fueron construidas? Esto no sucede ni en México, ni en Puebla, ni en Bogotá, ni en Lima, ni en Quito, ni en Caracas, ni en La Paz, ni en Arequipa, ni en Córdoba, ni en Salta. Sucede solo en Buenos Aires, la París de la América del Sur. Este será el primer gesto que hará la élite porteña para importar una imagen arquitectónica prestigiosa, aunque ajena a la tradición de la ciudad y la región. Y no es un dato menor que tal gesto corriera por cuenta del efímero presidente unitario Bernardino Rivadavia, que desfallecía por la cultura europea. Pero la incongruencia saltaba a la vista. Mientras que en una potencia imperial como Francia, el estilo neoclásico aludía a un pasado de gloria que quería revivirse y tenía, por lo mismo, una precisa utilidad política, en la aldeana Buenos Aires de entonces no significaba más que una risible pretensión provinciana. Ahora bien, esta obra inicial será un intento aislado, pues la influencia del academicismo francés no adquirirá una presencia oficial y orgánica hasta el período de auge de la generación del 80. Y será Torcuato de Alvear, el primer intendente municipal porteño, quien asumirá en la práctica, y ahora en gran escala, las propuestas urbanísticas desarrolladas en París por el barón de Haussmann, el prefecto que transformó a la ciudad en la capital más deslumbrante de la época. La Avenida de Mayo será, pues, nuestro primer gran boulevard a la francesa, con su elegante edificación de altura reglamentada, sus hoteles y teatros de lujo, sus cafés, sus luminarias y sus kioscos, pero, por sobre todo, su bullicioso tránsito de gente y de vehículos.
Esta primera ruptura consciente del damero colonial marcará el tránsito de la gran aldea a la ciudad cosmopolita que muy pronto sería Buenos Aires. Buenos Aires, después de 1880 y aún antes también, empezó a mirar hacia Europa, pero empezó a mirar hacia la Europa de Francia. La sociedad argentina de esa época se afrancesó rápidamente. Consideraba que culturalmente Francia era el país que había que mirar. Y entonces esa élite gobernante por un lado y por otro lado un público digamos, importante en cuanto a lo económico, pasaron a ser los clientes de esos arquitectos de raíz francesa. Y empezaron a surgir los edificios franceses con el academicismo francés. La alta burguesía argentina de la colonia y de la poscolonia vivía en casas chorizo, casas a patio. También vivía, y eso fue por influencia de los italianos, vivía en ciertas residencias un tanto suburbanas, que todavía quedan unas cuantas, al estilo villa italiana, que era un planteo compacto con galerías alrededor en donde se introducían formas que venían de la arquitectura italiana. Posteriormente, la llegada de los modelos de la residencia francesa, que es ya sea el Hotel Particulier, que es la residencia importante, o el Petit Hotel, que es una residencia para esa alta burguesía francesada, pero en un terreno más restringido, plantea, para empezar, una composición compacta. Ya no está más digamos, la sucesión de cuartos al patio, sino que plantea una especie de estructura que generalmente se da a través de un elemento central o hall, que muchas veces tiene doble altura, coronado por una claraboya, rodeada de ciertas, en el primer piso, en la primera planta o en la planta noble, rodeada de las habitaciones de aparato, diríamos. El salón, la sala pequeña, se diferencian usos, la sala pequeña, la sala de billar, la biblioteca, el comedor y detrás un jardín. Se envía al servicio al subsuelo, generalmente en un medio subsuelo bastante asfixiante. En el primer piso, por encima de esa planta noble, se ubican los dormitorios. Es un modelo que planteó para la alta burguesía y para la burguesía media en ascenso. La clase media en ascenso, cuando había tenido la suficiente capacidad económica como para construir su casa, tomaba el modelo y era uno de los tópicos más importantes de la ambición de la clase media. Los grandes palacios todavía hoy se reconocen muchos de ellos por el nombre de su familia fundadora. Por ejemplo, una gran familia podían ser los Alvear, los Errázuriz, que tienen sus palacios, que hoy son embajadas o museos. Y esas familias que pertenecían a la élite ganadera, que tenían enormes extensiones de campo de los cuales venían sus ingresos, no solamente tenían la residencia de Buenos Aires, sino que además era para ellos obligatorio tener una residencia equivalente en la estancia o campo donde pasaban a lo mejor alguna temporada de verano, desarrollando allí no solamente una residencia, ya no tanto en un estilo académico francés, podía hacerlo, como a lo mejor más pintoresco, más ecléctico, o acercándose, por ejemplo, al château francés de la época del siglo XVI, del Château de la Loire, o a otras variantes inglesas como las manor houses. También esas mismas familias tenían una tercera residencia en Mar del Plata, que era el que hasta la década del 20 fue balneario de élite. Entonces allí se copiaban las residencias de estilo vasco, de estilo isabelino inglés, de estilo Tudor, de estilo, en fin, como en Biarritz, por ejemplo, que era el modelo. Y también ahí se pasaba una temporada. Y algunos tenían además otra residencia en París, a donde concurrían también un año sí, un año no. Y ahí en París muchas veces visitaban a los arquitectos famosos para encargarles que les diseñaran las casas de Buenos Aires.
grandes palacios, el Palacio Errázuriz, por ejemplo, Sanssouci de los Alvear, o por ejemplo la residencia Tuccia frente a la Plaza Carlos Pellegrini, son obras de arquitectos que no estuvieron nunca en el país y que los comitentes les encargaban, e incluso con el arquitecto discutían y mostraban: quiero una boiserie de este tipo. Mostraban en el álbum digamos que registraba dibujos de la época, mostraba el comedor del palacio tal, entonces hacían una boiserie de imitación cuando no traían directamente la boiserie directamente de Francia para aplicarla en el Palacio de Buenos Aires. Vivían como reyes, pero vivieron no mucho tiempo. Pocas de esas residencias albergaron más de 2 generaciones. Como muy pocos lugares de la ciudad, la Plaza Carlos Pellegrini encarna esa aspiración soñada por la élite de la generación del 80, que Buenos Aires fuese un reflejo lo más fiel posible de la capital del siglo XIX, París. A principios del siglo XX, la Plaza Carlos Pellegrini estaba rodeada por palacios, ligados todos al academicismo francés y obra, en su inmensa mayoría, de arquitectos franceses. Entre las grandes residencias que han permanecido se destaca el antiguo Palacio Pereda, hoy día la Embajada de Brasil. El autor del Palacio Pereda fue el arquitecto francés Louis Martin, uno de los más importantes profesionales actuantes en París entre fines del XIX y comienzos del XX. Como era habitual en estos casos, se enviaban los planos desde Francia y había un profesional en Buenos Aires que adecuaba esos planos al sitio en que realmente se iba a levantar el edificio y en muchos casos dirigía la obra. Esta tarea recayó en Jules Dormal, un arquitecto belga que tenía el enorme prestigio de haber sido quien había dado fin a las obras del Teatro Colón de Buenos Aires. Ahora bien, lo que convierte a este palacio en una alhaja invalorable a nivel internacional no es solamente su arquitectura, que con ser excelente tiene muchas réplicas, mismo en Buenos Aires y en otras ciudades. Son las pinturas magníficas de José Luis Sert que adornan sus cielorrasos. Sert era en aquel momento un pintor de la alta sociedad, no solo francesa, sino internacional. Y sus pinturas pueden encontrarse en muy pocos lugares del mundo. En París, desde ya, en Nueva York, en Londres, en Barcelona y en Buenos Aires. Es interesante remarcar que Sert trabaja en el mismo momento que se están desarrollando las vanguardias más importantes de principios del siglo XX y que es, desde este punto de vista, un outsider, es alguien que está trabajando contracorriente, pero con un gran nivel y además con un fuerte impulso moderno que, a pesar de la figuración que hay en él, incluso a veces de detalles que llegan al hiperrealismo, este impulso moderno, este aire de época está detrás, está presente. Sobre todo es visible en pinturas como esta. En este caso, en El agujero celeste, estamos ante una pintura que está dentro de las técnicas del trompe-l'œil, de lo que los franceses llaman trompe-l'œil, una trampa para el ojo, sería una traducción casi literal.
en la cual se está simulando una espacialidad y una profundidad celeste en una superficie plana como la de un cielo raso. En fin, las pinturas de Sert son magníficas y colocan, como decía antes, a este palacio en un lugar de privilegio entre la arquitectura internacional de la época. El gran hall Renacimiento del Palacio Errázuriz-Alvear es uno de los espacios más significativos por su grandiosidad y por los magníficos elementos ornamentales que posee de esta gran residencia porteña. El clima que se pretendía conseguir en este salón era el de un castillo francés, por ejemplo, de la región de la Loire, donde de algún modo conviven los últimos vestigios del gótico tardío, visible en las vidrieras que rodean la chimenea, con las primeras señales de la llegada del Renacimiento italiano a Francia. A diferencia de los salones que lo preceden, el comedor Luis XIV manifiesta una atmósfera más solemne, casi la de un salón de Estado. Esta atmósfera se acentúa con los revestimientos de mármoles magníficos y con el estupendo biombo de Coromandel de fines del XVII y principios del XVIII. Y como corresponde también un poco al estilo Luis XIV, la incorporación de piezas de origen chino, lo que los franceses llamaban chinoiseries. Para acentuar el clima y el estilo del salón, no falta tampoco una muy buena copia de un busto de Quadbeau sobre el Rey Sol de Francia. El antiguo Palacio Errázuriz-Alvear, hoy día Museo Nacional de Arte Decorativo, es uno de los más perfectos ejemplos de la corriente academicista francesa en Buenos Aires. Esta obra, que pertenece al gran arquitecto francés René Sargent, se va a desarrollar entre 1911, el año del proyecto, y 1916. Esta magnífica residencia, sin duda una de las mejores obras en la carrera de Sargent, incluyendo sus trabajos en París, está proponiendo una mirada muy especial sobre la arquitectura del clasicismo francés de fines del siglo XVII y del XVIII. Es la mirada que se produce en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. Es una mirada nostálgica, pero al mismo tiempo es una mirada que carga con todo el peso del eclecticismo del siglo XIX. Lo que queremos decir es que sobre un contenedor que exteriormente se manifiesta como referido al más puro clasicismo francés, se está colocando en el interior una sucesión de miradas, de imágenes, que están juntando 2 y hasta casi 3 siglos de la historia de la arquitectura de Francia. Un hall que refiere al Renacimiento, de los grandes castillos de la Loire. Por otra parte, un salón inicial, conocido como el Salón de la Señora o el Salón de Madame, en estilo Luis XVI. Este gran salón de baile donde estamos, este espléndido salón de baile, es un salón estilo Regencia. Y a través de un salón menor va a darse paso al comedor de gala del palacio, que es estilo Luis XIV. Tenemos aquí una especie de condensación, de extracto de la historia de Francia, que iría desde Francisco I hasta Luis XVI. El gran patio de honor del Palacio Anchorena es el que articula los 3 sectores en que esta gran residencia se compone.
Se ingresa a él a través de un gran arco central ubicado simétricamente en la fachada. A ambos lados de este acceso se desarrollan dos espléndidas escalinatas con una muy generosa pendiente que terminan en un deambulatorio que rodea el patio completo y le da una espléndida situación de perspectivas a medida que uno lo recorre. El antiguo Palacio Anchorena, hoy Palacio San Martín, sede ceremonial de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, fue encargado por Mercedes Castellanos de Anchorena al arquitecto noruego Alejandro Kristoffersen. El proyecto, iniciado en 1905, va a completarse con la finalización de la obra en 1909. Es importante consignar que este palacio, este gran palacio que sigue la forma del Grand Hôtel Particulier del academicismo francés, en realidad albergaba a tres pabellones, tres áreas que ocupaban distintos miembros de la familia. En este hall de recepción del cuerpo central podemos ver toda la suntuosidad ornamental propia de la época y del estilo. El Salón Dorado del Palacio Anchorena es sin duda alguna el más suntuoso de esta gran residencia y muestra claramente toda la influencia borbónica dentro del academicismo francés, esa influencia que va a tener como paradigma central el Palacio de Versalles. Sobre un fondo de color verde agua se impone claramente la presencia contundente del dorado. ¿Dónde está este dorado? En las columnas, en las pilastras, en los panós decorativos, en los cornisamentos, en las ménsulas, en todos aquellos elementos que contribuyen a dotar de una suntuosidad extrema al salón. ¿Qué significaba para una familia porteña de la élite incorporar este lenguaje borbónico, Luis XIV, regencia, Luis XV, Luis XVI, a sus residencias tan lejanas de aquella tradición real, puesto que esto era una república, y tan lejanas geográficamente del lugar en que tuvieran origen estos estilos? A través de sucesivos y cada vez más frecuentes viajes a Europa y de largas estadías en las principales capitales europeas, pero sobre todo en París y en sus alrededores, estas familias habían ido tomando contacto con lo que era en aquel momento el punto más alto de la elegancia arquitectónica y de las artes decorativas, que de algún modo estaba presente en esta gran tradición academicista francesa y en la revisión que se hacía de ella a fines del siglo XIX y principios del XX. Entonces podríamos concluir que la incorporación de esta estética, de esta arquitectura, de esta ornamentación, de esta estatuaria, de esta pintura a sus residencias porteñas, legitimaba su lugar en la sociedad. De algún modo, estas arquitecturas estaban anunciando que sus poseedores ocupaban un lugar de privilegio en el país. Al encargar estos palacios a los grandes arquitectos europeos de la época, después eran argentinos educados en Europa, o por lo menos que han aprendido estas corrientes en el propio país, se estaba comprando algo más que buena arquitectura. Se estaba comprando un prestigio y, ¿por qué no?, una solera, una antigüedad que los apellidos no tenían para entonces en la naciente república, en la joven república, pero que de algún modo los dueños de estas casas ansiaban para terminar de dorar los inexistentes o por lo menos dudosos blasones que correspondían a sus apellidos.